Bueno, buenas tardes. Dar las gracias, bueno, tanto a Lluís como a Javier por sus exposiciones. Yo creo que han sido magníficas. Además, es de los pocos lugares a los que ya me han vaciado la mitad del discurso, ¿no? Y ahora que le cuento yo a toda esta gente, ¿no? Les tengo que dar las gracias, muchas gracias por supuesto al Partido Comunista por permitirme estar aquí con vosotros, ¿no? Yo creo que cuando yo empecé esta batalla hace más de un año, año y medio, creo que, bueno, dentro de que sabía que, o estaba convencido de que iba a fracasar en ella, ¿no? Como así ha sido, ¿no? Porque al final prácticamente todo lo que yo tenía pues lo he perdido, ¿no? Desde el trabajo, amigos, bueno, pues una serie de circunstancias personales, ¿no? Pero bueno, dentro de esa derrota el poder estar hoy aquí con tantas personas y el poder estar precisamente con el Partido Comunista me parece que es algo muy importante, ¿no? Porque ha habido una parte de la sociedad que yo creo que ha vivido de espaldas al ejército. Yo creo que lo han definido perfectamente tanto Lluís como Javier, y creo que es hora de que eso empiece a cambiar, ¿no? Entonces el hecho de que hoy estemos aquí los cuatro sentados, que estemos con vosotros, yo creo que es un síntoma de que están cambiando las cosas, ¿no? Entonces no voy a hacer una exposición muy larga, luego ya veréis que soy muy brasas, o sea que no os preocupéis, pero sí que prefiero que me hagáis preguntas vosotros, porque bueno, creo que es un tema muy denso, podríamos estar muchísimo rato hablando. Creo que es una muy buena oportunidad para que, bueno, me preguntéis acerca de lo que pensáis que sucede en el ejército, de cómo es el ejército, de cómo lo podemos cambiar, ¿no? Pero bueno, por encima de eso sí que quisiera hacer una pequeña reflexión inicial, ¿no? Y bueno, creo que la han anticipado ellos, ¿no? Y es que hay que distinguir primero lo que son las Fuerzas Armadas del uso que se da a las Fuerzas Armadas. Es decir, en España vivimos una anomalía que está plenamente justificada. Al fin y al cabo, bueno, pues en España se han dado más de 50 golpes de Estado en los últimos 200 años, lo cual me parece que justifica perfectamente bueno, pues ese recelo que hay de una gran parte de la ciudadanía con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Ni que decir tiene que el ejército ha sido un órgano de represión durante el franquismo y durante los primeros años de la democracia también ha sido, ¿no? Es una parte de nuestra historia que tarde o temprano tendremos que afrontar, ¿no? Pero por encima de esa circunstancia, creo que es un error enorme el darle la espalda a las Fuerzas Armadas, porque al final lo que estamos haciendo es que estamos regalando un espacio de la sociedad precisamente a esas personas con las que se supone que hemos luchado, ¿no? Porque al fin y al cabo el hecho de que la sociedad haya vivido de espaldas a las Fuerzas Armadas, lo único que nos ha llevado es a permitir que las Fuerzas Armadas sigan siendo el reducto de una serie de pseudo-franquistas, ¿no? Y creo que ese es un problema y es algo que tendremos que afrontar todos. A día de hoy, como decía, sé que se siente una gran anima presión al final, sobre todo con el soldado, pero como bien se ha definido al final, el problema que siente el soldado, sobre todo el que quiere cambiar las Fuerzas Armadas, el que entra en las Fuerzas Armadas porque piensa que las Fuerzas Armadas tienen que ser un órgano democrático, un órgano al servicio del ciudadano, es que se siente completamente abandonado, porque al final ese señor que quiere cambiar esa institución y que sus mandos obviamente no le dejan cambiarlo, ¿a quién puede recurrir? Porque claro, cuando va a esa parte de la sociedad, que además suele ser la que impulsa los cambios, y le dice, oye, yo quiero cambiar esto, ¿no? Bueno, pues lo primero que sientes es ese rechazo de, bueno, lo primero es tú, ¿para qué te has hecho militar, no? Si te hiciste militar ya sabías lo que había. Y es un discurso que suele estar, y por otro lado el rechazo de, bueno, oye, es que tú has sido un órgano de represión, es decir, es que tú me has reprimido durante mucho tiempo. Y claro, normalmente el soldado es un señor con 18 o 20 años, ¿no? Que no ha participado de absolutamente ningún acto de represión. Y por otro lado, tenemos esa historia reciente, que son los últimos 15 años, que son la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, que evidentemente podremos hablar de ello largo y tendido, pero evidentemente están en el origen de los sucesos que nos han acompañado en París en las últimas fechas.
están en el origen de una serie de circunstancias a nivel geopolítico que nos van a afectar directamente y que seguramente nos van a llevar a tomar decisiones erróneas, como sea volver a bombardear determinados lugares del mundo, volver a generar o meternos de nuevo en esa espiral de muerte, de destrucción, de odio, en fin. Pero creo que deben de ser los ciudadanos y no los militares, porque como bien se ha comentado antes, no tienen esas herramientas los que cambien esta circunstancia. Tienen que ser los ciudadanos los que les pidan a su propio gobierno que quieren otro ejército, que quieren que el ejército tenga otras funciones, ¿no? Hablábamos antes de cambiar las funciones del ejército. No hay un artículo en la Constitución que defina lo que es una misión humanitaria de paz, lo que es intervenir en un conflicto, ni los protocolos por los cuales se debe de intervenir en este tipo de conflictos. Es decir, bueno, yo creo que cualquier militar que se desplaza fuera de territorio nacional, bueno, pues debería de ser consultado por parte de las autoridades y debería hacer un referéndum y la sociedad debería de participar. ¿Por qué? Porque es una forma muy transparente de generar que la ciudadanía primero tome decisiones que en muchas ocasiones puede ser engañada, evidentemente, por partidos políticos, por medios de comunicación, pero después se responsabilice de esas decisiones a lo largo del tiempo. Quiero decir, al final nosotros nos quejamos de que entramos en una guerra como fue Irak, que luego podremos hablar de ella de forma completamente ilegítima, buscando una serie de armas de destrucción masiva, porque recuerdo que en Irak había 3 objetivos fundamentales. Uno era encontrar las armas de destrucción masiva, creo que todavía las siguen buscando, quizá a lo mejor las encuentren algún día. La segunda era instaurar un régimen democrático, desde luego eso no se ha conseguido ni de cerca, y la tercera era terminar con ese país que se suponía que era refugio de estos terroristas, de estos señores que eran tan malos, malísimos que son Al-Qaeda, ¿no? Que luego también podremos hablar de los malos, malísimos que son Al-Qaeda, cuando resulta que bueno, ahora son considerados como rebeldes moderados en Siria, ¿no? Bueno, esto es algo realmente bastante simpático, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero si los ciudadanos hubieran tomado esa determinación, aunque hubiese sido porque un determinado partido les hubiese conducido a ello, ahora les podríamos decir a los ciudadanos: oye, los 2 millones de refugiados los has generado tú con esa decisión que has tomado. ¿Cuál es el problema? Que ahora normalmente el ciudadano se da la vuelta y dice: no, el culpable ha sido Aznar, lógicamente. Pero es un problema porque al final le estamos restando responsabilidad al ciudadano, y creo que ha llegado la hora de que los ciudadanos sean responsables a la hora de tomar determinadas decisiones, y seguramente se equivocarán, pero cuando paguen las consecuencias de esos errores, pues aprenderán, lógicamente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, ¿qué ejército queremos, no? Queremos un ejército que entre en Irak para desestructurarlo, no cumplir ninguno de los 3 objetivos que se supone que se tenían que cumplir, y después darnos cuenta que al final ha servido a los intereses de unas petroleras, por ejemplo, o de unas determinadas industrias en lugar de servir a los intereses de los ciudadanos. Eso es algo que nos deberíamos de preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué tipo de ejército queremos? Y luego, ¿qué tipo de soldados queremos, ¿no? Hablábamos antes de los soldados. Yo creo que no es lógico darle un fusil a cualquiera. O sea, yo no creo que eso sea razonable. Es decir, si yo le voy a dar un fusil a un señor, quiero que tenga una cierta formación. Quiero que sea un señor que tenga extensos conocimientos en derechos humanos, en derecho internacional, en geografía, en historia, en geopolítica. ¿Por qué? Porque al final yo le estoy dando un arma a un señor que puede tener que tomar una serie de decisiones. Si yo no le doy esas herramientas, se encuentra completamente indefenso. Voy a poner un ejemplo. Hay un vídeo que yo creo que habremos visto mucho de Irak, en el cual bueno, pues hemos visto a los militares dando una paliza a un prisionero iraquí, que por cierto no sabemos si murió o no murió. Sabemos que le dieron una paliza, no sabemos nada más. Bien, evidentemente cuando a un soldado le dan esa orden, lo que piensa es que la tiene que cumplir, y además lo que piensa es que está haciendo un bien, es decir, que piensa que se va a conseguir una información. Bien, ese señor lo primero es que no tiene todos esos conocimientos de los que yo he hablado, y seguramente tampoco conoce el informe que se ha hecho en el Senado de Estados Unidos acerca de las torturas que se han realizado o que ha realizado la CIA, y de lo ineficaces que han sido. Porque a lo mejor si tuviese todos esos conocimientos y conociese ese informe cuando le diesen esa orden, no la cumpliría, lógicamente, ¿no?
¿Por qué? Porque sabría que eso no le va a conducir a nada, ¿no? Que con ello no se va a conseguir absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese soldado indefenso puede terminar cometiendo esa barbaridad, que seguramente nos termine de alejar todavía mucho más del ejército, que nos genere una impresión negativa del ejército. Pero abandonar a ese soldado no es la solución. No, la solución es ir y exigir que ese soldado tenga esa serie de conocimientos, ¿no? Todo eso tiene un coste, pero os aseguro que es inferior a lo que gastamos, por ejemplo, en armamento o lo que se gasta en otro tipo de cuestiones, pero creo que es muy, muy importante que cambiemos a ese soldado, ¿no? Que queramos ese soldado que tenga toda esa serie de conocimientos. Y otro de los problemas que evidentemente van añadidos es que tenemos que cambiar la justicia militar. Es decir, no debe de existir justicia militar. La única justicia que debe de existir para un militar es la ordinaria, porque no hay absolutamente ningún delito, salvo el que se comete en determinadas zonas del mundo y en determinadas circunstancias, que no pueda ser juzgado por un juez civil, ¿no? Un caso, por ejemplo, es el de Zaida, ¿no? Que yo creo que es un caso que conocemos todos. Bueno, pues el abuso sexual es algo que no puede juzgar un juez ordinario, no es un delito común. Yo creo que sí, yo creo que no es un delito que se tenga que cumplir en un ámbito castrense, ¿no? No es un delito recluido al ámbito castrense. Bien, esto que digo yo, muchas veces podréis decir, bueno, esto, porque lo dices tú, bueno, absolutamente todos los organismos internacionales en materia de jurisdicción militar están tendiendo hacia ello, es decir, están tendiendo a eliminar la justicia militar o a reducir por completo su ámbito, ¿no? Bueno, dicho esto, que al final me he extendido más de lo que pretendía, os dejo que me preguntéis y que llevemos la charla al terreno que queráis, ¿no? No sé lo que os interesará saber. Normalmente hay gente que me pregunta más pues por cómo funciona el ejército, otras veces me preguntan más por temas sobre todo de geopolítica, el tema de la OTAN es un tema muy recurrente y bueno, en fin, preguntadme lo que queráis y yo os intentaré responder lo mejor posible. Bueno, abrimos turno de palabras. Sí. Sí, sí. ¿Yo mismo? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Castillo, soy de historia y me gustaría ver si nos podrías un poquito el tema DEFEX. ¿El tema, perdón? DEFEX. ¡Wow! Vale. Que no encontrar, es muy difícil encontrar información por la red. Bueno, es muy difícil al final terminar encontrando información de prácticamente cualquier cosa. No quiero tampoco profundizar mucho, porque seguramente aquí no todo el mundo conoce. Vamos a ver, tenemos un problema que ya más o menos se ha comentado con la industria armamentística, ¿no? Es obvio que hay unos datos que nadie puede negar. Quiero decir, cuando pensamos en Irak y pensamos en Afganistán y todos pensamos en términos, sobre todo, iba a decir geopolíticos, pero realmente no es así, ¿no? Pensamos en una terminología mediática, ¿no? En el sentido de que son los medios de comunicación los que bueno, pues introducen toda esa información en nuestra cabeza, ¿no? Entonces nosotros pensamos que entramos en Irak para solucionar bueno, pues lo que he comentado antes, un problema con el terrorismo, ¿no? Un problema de una amenaza que parece que era tan terrible que iba a terminar con nosotros. Y entramos en Afganistán para lo mismo, ¿no? Porque había que terminar con aquel país. Por cierto, nos hemos ido de los dos, ahora mismo nos estamos yendo a Afganistán y los estamos dejando mucho peor que cuando entramos. Pero bueno, se supone que eso, ¿qué será la función? Bien, la industria armamentística ha pasado del año 2000 de facturar 200 millones de euros al año 2014 facturar 8.800 millones de euros. Es decir, se ha multiplicado por 44. Es el único sector industrial o no industrial en España que se ha multiplicado por 44. El señor, evidentemente, ha coincidido en el periodo con estos dos conflictos. El señor Alianza de las Civilizaciones, quiero recordar que era Zapatero,
en su periodo, a la vez que hacía todo ese discurso tan bonito de Paloma de la Paz y todas estas cosas, multiplicó por 6 la industria armamentista, que no está nada mal, y la elevó a unos 2.400, 2.600 millones de euros, que fue como quedó en el año 2011. Bien, el señor Morenés, del que hemos hablado, el gran Morenés, multiplicó en 3 años por 4 la industria armamentística hasta llevarla a 8.800 millones de euros. Es decir, hay una serie de personas que están ganando muchísimo dinero con estos conflictos. Y evidentemente no entramos en estos países para servir a los ciudadanos, sino para servir a algunas personas. Por ejemplo, hay una serie de noticias, ya no solo DEFEX, hay una serie de noticias muy importantes. Por ejemplo, en el año 2009, Alejandro Agat, que yo creo que le conocemos todos, que tiene unos familiares un tanto peculiares, Alejandro Agat fue interrogado por el Parlamento portugués. O sea, yo no estoy hablando de una noticia que haya salido en un medio de comunicación, no, el Parlamento portugués. Y el Parlamento portugués preguntó a Alejandro Agat por el tráfico de armas, por sus relaciones con un traficante de armas sirio. Traficante de armas sirio que ha ido muchas veces de montería con el antiguo rey o el nuevo rey emérito o Juan Carlos I. En fin, con esto quiero decir que evidentemente hay una serie de conexiones muy importantes. Tema DEFEX, te puedo decir, para no concretar solo en el tema DEFEX, que en el año 2006 se vivió un hecho insólito en este país, por supuesto, del tema este de Alejandro Agat. Yo estoy seguro que muchos será una de las primeras noticias que recibís. No sé si esto en su momento os llegó, pero normalmente los medios de comunicación hacen porque no lleguen. Estamos hablando del Parlamento portugués, ¿eh? O sea, que el Parlamento portugués cita una persona que, por cierto, fue citada entre otras cosas porque el banco para el que trabajaba quebró. Estas circunstancias que suelen pasar. Bien, en el año 2006, en un hecho insólito en la democracia, ya no es que hubiese puertas giratorias entre el Ministerio de Defensa, la cúpula militar y efectivamente este entramado industrial, sino que el jefe de Estado Mayor del Ejército y el jefe de Estado Mayor o el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, es decir, los dos señores más importantes del Ejército de Tierra y de la Armada Española, ficharon respectivamente uno por Santa Bárbara y el otro por Navantia. Santa Bárbara y Navantia son las dos industrias más importantes, o empresas industriales más importantes. Santa Bárbara era General Dynamics, pero son las más importantes que hay, tanto para el Ejército de Tierra como para la Armada. Por cierto, Navantia nos ha construido un submarino muy bueno, última tecnología, S-80, que no flota, ¿no? Es súper guay, ¿no? Eso es algo que, por supuesto, mola un montón, ¿no? Eso sí, más de 2.000 millones de euros nos está costando ya ese submarino, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos un problema con la industria armamentística, y es un problema muy profundo porque surge de una gran cantidad de personas que están ganando mucho dinero, ¿no? En este caso, comentábamos a Alejandro Agat. Hace 2 años, en noviembre del 2013, hay una publicación, lo podéis entrar todos en internet y comprobar, en la cual el juez Silva afirma tener correos electrónicos, esto ha salido en El Mundo, en El País, en todos los sitios, ¿no? Eso sí, sale y desaparece al día siguiente, ¿no? Afirma tener correos electrónicos que vinculan a Aznar, de nuevo a Alejandro Agat, qué casualidad, y a Blesa y el tráfico de armas. Bien, evidentemente solicitó que le dejasen tener acceso a esos correos electrónicos y me parece que no tuvo esa oportunidad, ¿no? Quiero decir que al final sí que tenemos una serie de indicios muy importantes. Evidentemente los bancos están ganando muchísimo dinero con esta fabricación de armas y con este comercio de armas que no siempre es legal. Es decir, el año pasado vendimos armas por valor de 3.000 millones de euros a países como Qatar o Arabia Saudita. Evidentemente parece ser que ellos te firman un certificado de uso final de esas armas, pero por si alguno tiene dudas, un ministro alemán, Müller, no estoy hablando de un periodista, ¿no? Un ministro alemán denunció el año pasado que Qatar estaba evidentemente apoyando económicamente y desde otros puntos de vista al Estado Islámico. Entonces al final todo esto es un entramado en el cual, como digo, participan políticos, participan altos militares, participan los bancos ganan muchísimo dinero porque están detrás de esas industrias armamentísticas, tanto de forma directa como indirecta, es decir, a veces tienen acciones de forma directa y a veces tienen acciones
en otras empresas que a su vez tienen acciones en la industria armamentística, con lo cual terminan ganando. Pero es que además, por si eso fuera poco, hay varias entidades bancarias que han sido condenadas por blanquear el dinero de traficantes de drogas y de traficantes de armas. Con lo que, como podemos ver, hay una serie de personas que ganan muchísimo dinero en diferentes fases de la producción y exportación de armas. Ni que decir tiene que tú como industria, si fabricas muchas armas, pues necesitas venderlas, y para venderlas necesitas conflictos. Esto yo creo que es algo que puede llegar a entender cualquiera. Entonces, efectivamente, con el tema de EFEX, no solo de EFEX, tenemos un problema muy serio en la industria armamentística. Hay dos portadas que estoy seguro que muchos de nosotros a lo mejor no habrán caído, yo al final sí, pero porque me leo todo lo que sale del tema. Fueron en El Mundo, en el mes de julio. Una hablaba del Iran Gate español y otra hablaba también del tráfico de armas en España, ¿no? Son dos portadas que yo creo que si no sé en el mes de julio, en un mes así un poco perdido, no habrían salido, pero ahí están. Son dos informaciones muy importantes, ¿no? Quería agradecerle al partido la organización de este acto y sobre todo agradecerle a usted el haber dado el paso adelante para hablarnos de los servicios. Quería decirle que el día que apareció usted en el intermedio hablando de lo que pasaba y de lo que tú querías, mi familia le escuchaban con la boca abierta, ¿no? Porque nunca se habían planteado que el ejército, que estaba ahí, pero que nadie sabía muy bien lo que era, tuviera esa problemática y de repente se despertó el interés, pero esto de verdad pasaba y esto seguía pasando. Y gracias a su intervención, mucha gente nos hemos vuelto a reencontrar con el ejército, nos hemos vuelto a interesar y a darnos cuenta que hay un problema y que hay un problema que hay que solucionarlo entre todos. Es una lástima que eso le haya tenido que costar a usted su vocación y su vida, ¿no? Pero le agradezco profundamente que haya reunido el valor para hacerlo. Y dos preguntas. También has por separado que soy militar y no, a veces no llego a todo, Cuando todo lo que hemos pasado, usted habla y entiendo con usted que el tema de la justicia militar es fundamental para empezar a normalizar o para empezar a democratizar el ejército. Sin embargo, el ejército es una institución jerarquizada y muy organizada. Entonces, todo lo que hemos pasado por el ejército recordamos el miedo al arresto, que era lo que te hacía, porque es una cosa inconcebible que vemos que te digas tú, al calabozo, y no puedas hacer nada por evitarlo. Pero como te cuenta, sigue existiendo el arresto, primero se cumple y luego se protesta, ¿no? Y el conducto reglamentario que hace que sea imposible el protestar de algo. Sin embargo, cuando se profesionalizó el ejército, se decía que el ser los soldados y la clase de tropa profesionales tendrían un respeto por parte de la oficialidad mayor que cuando el ejército lo formábamos en rutas que estábamos allí y no sabíamos muy bien por qué estábamos. Parece ser que eso ha fracasado completamente y los soldados de las clases de tropa siguen siendo tratados pues, prácticamente como mano de obra barata. Y otra pregunta que le quería hacer. Sí. Lo que hemos viendo, dado que en el ejército español llega un momento cuando llegas a saldo oficial, a jefe, suele pasar una época en Europa, en las órdenes de organismos de la OTAN o dependiendo de la OTAN. ¿Podría darse el caso de que igual que estamos perdiendo la soberanía política a manos de instituciones europeas, estamos perdiendo la soberanía económica a manos de organismos internacionales, se llega a perder la soberanía militar a manos de organismos como la OTAN que lleguen a suplantar los intereses de España y intereses de otras instituciones? Y gracias. Nada, muchas gracias por las preguntas. Bueno, la primera yo creo que es clara, ¿no? El soldado a día de hoy es tratado como un recluta, ¿no? El soldado no es un señor profesional, me gustaría que lo fuera, ¿no? Esto podría dar mucho de sí, ¿no? Podríamos estar hablando horas, pero para poner un ejemplo, yo creo que siempre lo pongo como ejemplo, es impensable que un comisario de policía entrase en una comisaría y bueno, mandase a los policías existentes en la comisaría coger estropajo y jabón y ponerse a limpiar los baños, ¿no? Si eso pasase al día siguiente, el comisario de policía estaría destituido con toda seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque
se entiende que el policía tiene una serie de funciones que son las que debe de cumplir, y todo lo que no sea cumplir esas funciones es algo que jamás se toleraría. Bien, en las Fuerzas Armadas esto pasa. Yo tengo compañeros, y no estoy hablando de hace 10 años, no, ahora mismo yo tengo compañeros que están haciendo tareas desde jardinero hasta bueno, pues limpiar lo que sea, recoger colillas, lo que te mande el jefe, ¿no? Entonces, hay un concepto de disciplina que es más propio efectivamente del siglo XIX que del siglo XXI, que no tiene nada que ver con lo que es necesario y es operativo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la justificación que se dan en las Fuerzas Armadas es que esa disciplina es necesaria para la operatividad, pero como hemos visto en otros cuerpos, esto es completamente falso. Quiero decir, en el cuerpo de bomberos no hay esa disciplina. Lo que pasa, los bomberos es un cuerpo anárquico, es un cuerpo que no funcione, que no hagan sus trabajos y sus cometidos, pues desde luego que no. ¿Ocurre esto en la policía? Desde luego que no. ¿Ocurre esto en un hospital? Es que en un hospital no hace falta una serie de disciplina. Es un error, ¿no? Hay una serie de conceptos, tanto la disciplina como, por ejemplo, la vocación, son conceptos que se han llevado al error, entre otras cosas porque la vocación se ha llevado al extremo. Y es un error, es un concepto que está muy equivocado. Es que un profesor no tiene vocación. Es que un enfermero o una enfermera no tiene vocación. Por supuesto que sí, habrá gente que tenga vocación, habrá gente que tenga menos vocación, pero al final estamos en una situación en la que es una discusión muy parecida a la que se vivió en Alemania en los años 70. Es decir, en Alemania en los años 70, estamos hablando, finales de los años 70, bueno, pues 30, casi 40 años después del nazismo, se dieron cuenta que no habían tocado absolutamente nada de las Fuerzas Armadas. Es decir, la cúpula militar de las Fuerzas Armadas seguía siendo la misma que había estado durante la Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno, porque era, efectivamente, igual que la española, una serie de familias que llevaban trabajando y viviendo endogámicamente durante mucho tiempo, se habían seguido reproduciendo y llegaron a finales de los 70 y dijeron: wow, seguimos estando en manos de los mismos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hicieron los alemanes? Pues algo muy sencillo. A ver qué es lo que queremos aquí. Personas con esa vocación exacerbada, esos conceptos llevados al extremo, o queremos trabajadores. Y decidieron que querían trabajadores. ¿Yo qué quiero? Quiero un universitario y quiero un técnico. Ya está, es lo que quiero, un señor que sepa hacer su trabajo y que trabaje en un horario determinado, que cumpla el trabajo y que después se vaya a su casa como cualquier otra persona, como lo hace un bombero, como lo hace una persona que trabaja en una ambulancia, o como, es decir, hay trabajos especiales, hay trabajos que tienen unos horarios especiales, hay trabajos que tienen unos cometidos especiales, pero no hace falta que tengamos unas herramientas del siglo XIX, eso ya no es necesario, entre otras cosas porque al final es mucho más efectivo sancionar, por ejemplo, económicamente a una persona que arrestarla y meterla en un calabozo entre comillas, y privarle de libertad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo primero, a día de hoy, la sanción económica es reversible y no te supone ningún problema. La segunda, la sanción ya no es reversible, es decir, a ti te sancionan, te meten en un centro disciplinario, como me ha pasado a mí, y después a lo mejor a los 3 años te dan la razón, pero a los 139 días de privación de libertad ya los has perdido, ¿no? Eso ya no lo recuperas nunca. Entonces, evidentemente, ¿se busca con ello mantener la disciplina o se busca con ello mantener el sometimiento? Pues evidentemente lo que se busca es someter, ¿no?, al militar, no disciplinarle, ¿no? Entonces yo creo que hay múltiples ejemplos en la sociedad que demuestran que la disciplina, el concepto de disciplina del siglo XXI sigue siendo operativo, con lo cual no necesitamos ese concepto de disciplina, esas reales ordenanzas que no son ni de broma del siglo XXI, ¿no? Son bastante más lejanas en el tiempo, no las necesitamos, ¿no? Ya se pueden perfectamente hacer unas nuevas reales ordenanzas que nos sirvan, ¿no?, para funcionar con la operatividad. El tema de la OTAN. Tema de la OTAN, ya me quería escaquear yo. Bueno, es un tema muy complicado, yo respondo a todo desde mi punto de vista. Vamos a ver, tema de la soberanía. Wow, es que yo creo que no somos soberanos, ¿no? Yo creo que el concepto soberanía, nosotros hemos nacido, todos los que estamos aquí hemos nacido en una sociedad de Estados-nación, ¿no?, como tal. Y yo creo que vivimos una época, un periodo de transición, ¿no? Los Estados-nación como tal, yo no creo que sigan existiendo, ¿no? Entonces, ¿hacia qué mundo vamos a evolucionar?
pues evidentemente vamos a necesitar mucho tiempo, ¿no? Si yo lo supiera, seguramente, en fin, sería un visionario y no lo soy, ¿no? Pero es obvio que no vivimos en una nación-estado, ¿no? Seguramente personas que nacieron hace 40 años o 50 años, con todo lo que tenía aquel régimen, sí vivían en una nación-estado, ¿no? Con una cierta soberanía. Eso a día de hoy ha desaparecido, ¿no? A día de hoy, cuando uno quiere pensar en la soberanía de España, pues debe pensar en los bancos, debe pensar en las hidroeléctricas, debe pensar en una serie de familias que son las que al final terminan controlando las decisiones que se toman en el país. No creo que se pueda pensar de forma tradicional en la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque el centro de poder se ha desplazado. O sea, ni siquiera el rey a día de hoy es una persona que ostente el poder, sino que es una persona que sí, que evidentemente tiene su cuota de poder, pero es una persona que está muy condicionada a determinados y muy sujeta a determinados poderes. Es decir, ni aunque él quisiera, podría hacer determinadas cosas o emprender determinados cambios, ¿no? Es que no es posible, porque el poder ya no lo tiene él, ¿no? El poder no lo tienen nuestros gobernantes, ¿no? Aunque les votemos nosotros, el poder se ha desplazado, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que igual que las guerras son cada vez más complicadas, es mucho más complicado detectar al enemigo, es mucho más complicado de detectar la guerra útil de la que no lo es, también es mucho más complicado a día de hoy de detectar dónde se encuentra ese poder, ¿no? Pero desde luego el poder, yo creo que todos tenemos muy claro que ni lo ostenta el rey ni se encuentra en el Congreso de los Diputados, ¿no? Si fuese así sería muy sencillo, ¿no? Porque al final podríamos cambiarlo de una forma u otra, pero eso ya no funciona, ¿no? Es completamente absurdo. Entonces, en este contexto, el pensar en una soberanía militar es algo que no tiene sentido, porque, como digo, las últimas dos intervenciones no solo no se nos ha escuchado, sino yo creo que sobre todo en el caso de Irak, fue una intervención claramente en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía, y aún así se llevó a cabo, ¿no? Como he dicho antes, ahí tenemos los datos del crecimiento de la industria armamentística, es decir, había unos intereses detrás, pero desde luego no eran los de los ciudadanos, no ha habido ningún beneficio, o el ciudadano no ha tenido ningún beneficio por la intervención en Irak, ¿no? Ha tenido más bien perjuicio, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto sí que se está planteando, y me parece que puede tener un sentido, pero también me parece que es muy peligroso, la creación de un ejército europeo, ¿no? Son diferentes voces, bueno, pues han hablado de la creación. Bien, en términos objetivos, crear un ejército europeo es una gran idea, en términos objetivos. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de los que estamos aquí no lo sabemos, pero bueno, hay una institución, la Agencia Europea para la Defensa, que muestra los datos de los militares que existen a día de hoy en Europa, en la Europa que pertenece a esa Agencia Europea. Bien, tenemos 100.000 soldados más en Europa que Estados Unidos. 100.000, es decir, Estados Unidos tiene 1.350.000 soldados, Europa tiene 1.450.000 soldados, 100.000 soldados más en Europa que en Estados Unidos. Pero es que tenemos más del doble de los soldados que tiene Rusia, que se supone que Rusia es ese gran ogro, ¿no? que cualquier día nos puede atacar. Por otro lado, hay gente que dice, bueno, es que es necesario, ¿no? Porque necesitamos mantener la defensa de nuestro territorio. Bien, hay que decir que Rusia tiene una superficie 3 veces mayor a la de Europa y tiene la mitad de soldados, con lo cual es necesario que tengamos 1.400.000 soldados cuando además no tenemos el despliegue que tienen los norteamericanos, porque los norteamericanos tienen 1.350.000 soldados, pues que tienen un despliegue global. ¿Necesitamos todos esos soldados? Evidentemente no. ¿Sería conveniente que existiera un ejército europeo? Vuelvo a repetir, en términos objetivos, seguro. Gastaríamos mucho menos en defensa, necesitaríamos muchos menos militares y consecuentemente necesitaríamos mucho menos armamento y mucho menos gasto en defensa. ¿Sería algo beneficioso? Objetivamente hablando, sí. Problema, que evidentemente un ejército europeo es mucho más fácil de controlar que 25 o 26 o 27 ejércitos. Entonces, al final, si tú no avanzas en la construcción de una Europa democrática, te puedes encontrar que lo que es una gran idea, como es tener un ejército europeo, que además nos permitiría superar esos problemas internos que tenemos en las Fuerzas Armadas españolas, que son completamente anómalas a lo que sucede en otros países europeos, pues nos encontraríamos que esa gran idea, que es la construcción de un ejército europeo,
pues terminaría siendo una muy mala idea, ¿no? Entonces, hablando de la soberanía, pues podría ser una gran idea tener un ejército europeo y perder esa soberanía sobre nuestro ejército en favor de un ejército, pero siempre y cuando la estructura a la que respondiese fuese una estructura democrática, ¿no? Si la respuesta es que ese ejército europeo tiene que responder a la Unión Europea actual con el enorme déficit democrático que tiene, me parece que sería un error, ¿no? Entonces, creo que la creación del ejército europeo además supondría el debilitamiento de la OTAN en términos objetivos, porque Europa ganaría peso y podría tomar una serie de decisiones que a día de hoy todos los países por separado es mucho más complicado de tomar porque no tenemos tanto peso, pero bueno, vuelvo a decir, es complicado. El tema de la OTAN, evidentemente, yo creo que yo a nivel personal siento una gran desafección tanto por la OTAN como por la Unión Europea como por la ONU, porque evidentemente creo que no están respondiendo ni a las necesidades ni a los objetivos de todos los ciudadanos. Creo que es un enorme error. ¿Cuál sería el planteamiento? Irnos a lo mejor de la OTAN, irnos de la Unión Europea, alejarnos del mundo, puede ser una solución. Suecia no está en la OTAN y sobrevive. Reino Unido no está en el euro y sobrevive, se puede sobrevivir. Pero también podemos tomar otra determinación, ¿no? Porque la determinación de irnos de todos los sitios es también lo que se ha tomado con el ejército. Y al final hemos abandonado el ejército a una serie de pseudofascistas que son los que lo manejan. Bueno, intentemos cambiar nuestro nivel de participación en la OTAN, puede ser otra opción. Intentemos cambiar la OTAN desde dentro, también puede ser otra opción, ¿no? Es decir, al final tú puedes estar en la OTAN y puedes aportar, para hacernos una idea, en la lucha contra el yihadismo a día de hoy aportamos 3.000 militares, cosa que la mayoría yo creo que desconocemos. Tenemos 800 militares en Turquía en 2 rotaciones y tenemos 400 militares en Irak también en 2 rotaciones. Es algo que la mayoría estoy seguro que desconocen. Bueno, pues a lo mejor en lugar de aportar 3.000 militares puedes aportar 30 y desde luego ya has cambiado por completo tu nivel de participación en la OTAN. Es decir, es algo que debemos de pensar, pero en cualquier caso, evidentemente, no podemos permitir que organizaciones como supranacionales como la OTAN, la ONU, la Unión Europea sigan funcionando como están funcionando. Yo creo que es responsabilidad de todos los ciudadanos exigir que cambien en su funcionamiento, ¿no? A día de hoy, las palabras de Manuel Valls ayer o antes de ayer o hace 2 días, no lo recuerdo, es que no queríamos más refugiados. Bien, hay 2 millones de personas que están muriendo de forma miserable en el Mediterráneo, en el camino a Europa, y son responsabilidad nuestra. Las hemos creado nosotros. Es decir, han nacido de ese Irak que nosotros, en el cual hemos entrado, lo hemos desestabilizado, porque el ISIS no surge por una generación espontánea. Entonces tenemos que tener esa responsabilidad con esos ciudadanos. Entonces, ¿la Unión Europea está respondiendo a día de hoy con la categoría que debería de responder? No, esa es mi respuesta. Entonces yo creo que debemos de cambiar desde luego todas estas instituciones y es responsabilidad de los ciudadanos el conseguir este cambio, ¿no? Gracias. Buenas. Bueno, lo primero es agradecer la estructura y por haber montado el dato, que creo que es muy interesante. Yo también quería preguntar sobre la OTAN para sí. Y bueno, mi pregunta va un poco más, no tan encaminado, OTAN sí, OTAN no, o el rol internacional que juega la OTAN, sino un poco cómo es vista la OTAN por los propios soldados y por el propio ejército español. Un poco desde la experiencia que tú tengas, ¿no? Porque me parece interesante también ver qué puede haber aportado, ¿no? Porque creo que no hace mucho leí una entrevista a un analista que era militar, ¿no? Que hablaba que la OTAN pues, había supuesto pues, la salida del paso del ejército franquista a un ejército más moderno, un contacto con ejércitos exteriores y tal, ¿no? Y que explicaba un poco que así es como se veía un poco lo que es la OTAN desde los propios militares, ¿no? Entonces un poco quería preguntarte más desde esa perspectiva, a ver qué nos puede contar. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la incorporación en la OTAN ha sido algo muy positivo para España, terriblemente positivo, entre otras cosas porque nos ha permitido modernizar nuestro armamento, ¿no? A día de hoy tenemos un avión que no vuela,
que no está nada mal, un submarino que no flota, por cierto, el avión que vuela A400M, que murieron varias personas en Sevilla, ¿no? Tenemos un carro de combate, el Leopard, que no nos vale absolutamente para nada. Por cierto, no uno, tenemos 239, a 11 millones de euros cada uno. Tenemos otro carro de combate que no dispara, que tampoco está mal. Creo que ya últimamente en el último año consiguieron solventar ese problema, ¿no? Efectivamente, hemos cambiado en los últimos 7 años de mayor crisis, hemos cambiado 3 veces de uniforme, de color de uniforme, que no está nada mal tampoco. Es evidentemente la Unión Europea ya nos ha dado un toque, porque parece ser que no ve muy normal los contratos que hacemos con el Corte Inglés, que precisamente es quien nos uniforma, dirigido por un señor que creo que fue candidato a Falange y que, en fin, esas cosas que tiene este país, ¿no? Y que, por cierto, censura mis libros, claro, por supuesto. Entonces, evidentemente, entrar en la OTAN ha sido un beneficio enorme, ¿no? Como podéis ver, nuestros carros de combate ya no son tan malos como antes. También tenemos unos fusiles HK buenísimos, que por cierto Alemania está desechando porque dan problemas en el tiro. Yo creo que ha sido muy positivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente ha habido muchas personas que se han lucrado con todo esto. Tenemos por cierto, todo este armamento que estamos hablando, debemos unos 40.000 millones de euros, que no está nada mal, ¿eh? Para hacernos una idea, por cada persona que trabaja son 2.000 euros, ¿vale? No está nada mal. Bien, tenemos una cultura belicista o militarista dentro de las Fuerzas Armadas, y alguno me dirá, bueno, tú estás loco, ¿no? O sea, pues que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya, pero es que justamente necesitamos lo contrario. Quiero decir, como nosotros pagamos tan mal a los soldados, resulta que la participación en una misión con la OTAN o el acudir a una operación no es algo que el soldado perciba como algo negativo. Es algo que el soldado percibe como algo positivo. ¿Por qué? Porque va a poder comprarse un coche, va a poder pagar una hipoteca y va a poder tener unas condiciones mejores. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la cultura militar tenemos esa cultura belicista que tenemos que romper con ella. Quiero decir, por ejemplo, un militar gana más dinero en un conflicto, si existe un conflicto, que si no lo existe. Con lo cual, al final, el militar objetivamente va a querer que existan conflictos, porque va a ganar más dinero con ello, ¿no? Pero es que además el militar que entra en combate es un militar socialmente mejor visto dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque ha hecho algo que está fuera de lo normal y que es algo extraordinario, visto a ojos de sus compañeros. Entonces hay militares que están deseando entrar en combate. De hecho, es más, no es inusual, no digo que pase todos los días, pero no es inusual que haya habido oficiales que hayan forzado tiroteos en zona de operación. Lo que pasa es que evidentemente eso no nos lo van a contar, pero eso ha pasado, ¿no? Entonces, claro, tenemos una cultura dentro de las Fuerzas Armadas belicista. ¿Esto es un acierto? No, esto es un error. ¿Por qué? Porque efectivamente, aparte por supuesto hablo de medallas, calificaciones, etcétera, etcétera, por estar en zona de operaciones o en zonas de conflicto que son mejores que cuando no estás dentro de ella. Es como si nosotros a día de hoy cogiéramos a los cirujanos y para ascender o ganar más dinero o ganar más prestigio lo hiciéramos en función de las operaciones, del número de operaciones que hicieran. Bueno, pues claro, nos encontraríamos que cualquiera que llegase a herir dijera, pues me duele un poco el pecho, joder macho, tú estás para que te operen, venga, al quirófano que te voy a abrir ahí rápido. Claro, ¿por qué? Porque yo gano dinero si te opero, ¿no? Entonces al final tú me estás incitando a que yo opere a la gente, ¿no? Yo gano prestigio si te opero, pues evidentemente tú tienes un problema de corazón terrible, pasa para adentro que te voy a operar y te voy a hacer lo que sea y además luego voy a quedar como que te he salvado la vida, ¿no? Entonces al final tendrás un cirujano que cuando acabe el año habrá hecho 300 operaciones y si puede hará 600, ¿no? Todos los días 2 veces, ¿no? No hay ningún problema, ese es el problema, ¿no? Entonces al final tú necesitas a un militar que lo tienes que pagar bien. Para un militar al final el acudir a una zona en conflicto tiene que suponer un problema. Es decir, si estamos formando militares para que se supone que defiendan la paz, si ya no tenemos un ministerio para la guerra, sino que tenemos un ministerio para la defensa, para el militar debe de ser problemático, debe ser conflictivo el acudir a una zona en guerra. Debe de perder con ello, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar esa cultura belicista para que no sea algo atractivo, ¿vale? No quiero decir que el militar sea un señor
que busca matar o que busca... no, pero sí es atractivo en determinados aspectos el acudir a este tipo de operaciones. Dicho esto, todo esto me sirve para decirte que para los militares trabajar en la OTAN es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque la OTAN puede ganar 2 veces o 3 veces lo que se gana en tu salario normal. Para un militar irte a una, que las hay unidades en España de la OTAN, es un premio. Son normalmente además vacantes que se dan por libre designación, es decir, que no se las dan a cualquiera, sino se las dan a personas muy determinadas. Entonces, evidentemente tenemos que terminar con eso. Solución, siempre digo lo mismo, al militar hay que pagarle más. No podemos pagar 800 euros a un señor al que le damos un fusil. Tenemos que pagarle más, tenemos que exigirle más, tenemos que formarle más, y evidentemente ello romperá un poco esa cultura belicista que hay y romperá también esa sensación que tiene el militar de que la OTAN es buena. Claro que es buena. Claro, si yo gano 2.000 euros y con la OTAN gano 7.000, la OTAN no es buena, es buenísima, ¿no? Entonces, me da lo mismo donde vaya la OTAN o me da lo mismo lo que haga la OTAN, que la OTAN es cojonuda, ¿no? Y eso es lo que tenemos que romper, ¿no? Mira, yo tengo otro concepto de la defensa nacional. Yo creo que es un derecho y una obligación de todos los ciudadanos. Entiendo, sí. Eso es así. Y además no creo que sea la eficacia del ejército vinculada a la profesionalidad, sino a la motivación que tenga ese ejército para defender a sus ciudadanos y a su familia. Yo por el ejemplo, yo por el 23 de febrero, y eso también el 23 de febrero. Sí. Bueno, pues anteriormente a esas fechas, el partido decía: nosotros somos pacifistas, pero es que ahora mismo no somos objetores de conciencia, porque los ciudadanos tienen que aprender a defenderse. Y esta es la única forma de aprender a defenderse. Y nos íbamos a hacer la misma. Y yo hice lo mismo. Y estábamos ahí. Y entonces resultó, llegó el 23 de febrero. Y cuando despidieron gente, que yo estaba haciendo prácticas con la de los hospital militar, la gente se tiraba por las ventanas del hospital militar para que no los pillaran. Esos eran ciudadanos, eran hijos de trabajadores que no querían enfrentarse a los trabajadores en las calles. Hoy día tengo serias sospechas de que si ese ejército profesional lo envía a Cataluña a sofocar una sublevación constitucional, tengo serias dudas de que esos profesionales no actuasen también según sus criterios de interés personal. Y tengo serias dudas incluso de la eficacia de ese ejército, porque hay una eficacia histórica. Cuando nuestra guerra famosa de la independencia no nos defendió el ejército español de la francesa, tuvo que ser el pueblo quien se levantó en armas para defender la entrega que había hecho de esa soberanía un ejército monárquico que obedeciera también de obediencia de casta, de obediencia profesional. Por tanto, me gusta mucho más el modelo israelí, donde todo el mundo está vinculado, mujeres y hombres, desde el primer momento a la defensa de su país, con abstracción de los contenidos políticos, etc. Estoy hablando del modelo militar. O el suizo, donde todos los ciudadanos están vinculados a la defensa de su país. Y a mí me parece mucho más de garantía, porque en definitiva, desde mi punto de vista, el pueblo debe tener un instrumento de presión. Y el instrumento de presión es tener alguna intervención, alguna influencia, algún mecanismo de presencia en las Fuerzas Armadas. De lo contrario, las Fuerzas Armadas son un instrumento que se está tomando en manos de los que están. Yo tengo esa opción. Y además, como se está diciendo, dudo también mucho de la eficacia de esto. Por tanto, mi pregunta como profesional, como conocedor del asunto de verdad, ¿este ejército funciona? ¿Seríamos capaces nosotros hoy en día de resistir una agresión seria en los ámbitos que son sensibles a este país, como nuestro flanco sur, en el mar, en nuestras costas, en nuestras islas? ¿Este país podría resistir una agresión seria? ¿Cuánto es el nivel de las reservas humanas y materiales que tiene este país para resistir una guerra de fondo, de larga duración? En cualquier caso, este pueblo tiene después reservas humanas para llenar esos huecos que podría darse en las reservas en las Fuerzas Armadas. Bien. Jorge, es muy buena pregunta, como todas, ¿no? Muy buena pregunta. Vamos a ver, yo recomiendo la lectura, hay 2 libros magníficos, ¿no? Un día de cólera, que relata la guerra de independencia y efectivamente relata una de las primeras vergüenzas de las Fuerzas Armadas, de cómo abandonaron a su propia ciudadanía, porque luego ya se subieron al carro y eso no te lo cuentan en el colegio, pero bueno, yo creo que en ese libro lo relata muy bien. Y Anatomía de un instante de Javier Cercas, me parece que es un libro que relata muy bien el 23F, ¿no?
Efectivamente, yo creo que en un momento dado, por ese rechazo del ciudadano a ese uso o ese uso inadecuado que se hace de las Fuerzas Armadas, que se ha hecho durante mucho tiempo de las Fuerzas Armadas, que ha sido, como digo, órgano de represión durante la dictadura, que ha dado más de 50 golpes de Estado en 200 años, que, en fin, que durante los primeros años de la democracia no ha tenido, desde luego, un buen comportamiento, o no el comportamiento que se debería de esperar de ellos. Entonces, debido a ese rechazo, al final ha habido una serie de ciudadanos que han dicho: yo no quiero hacer el servicio militar. Entre otras cosas porque además era una pérdida de tiempo enorme, ¿no? Allí al final terminabas pues pintándole la casa general, en fin, haciendo una serie de historias que eran completamente ridículas, ¿no? Pero el terminar con el servicio militar ha beneficiado mucho, ¿vale? Aunque yo estoy de acuerdo con esa medida, pero ha beneficiado mucho a que se silencie lo que sucede en las Fuerzas Armadas. Ha ayudado mucho a que exista incluso una involución respecto a los años 90 en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque se ha perdido el conocimiento social de las Fuerzas Armadas. Antes todos teníamos las historias de las mili, que nos contaba nuestro hijo, nuestro primo, nuestro amigo, nuestro hermano. Siempre había alguien que venía y te contaba lo que había vivido, ¿no? Entonces eso generaba un conocimiento social que a día de hoy se ha perdido, ¿no? Es decir, a día de hoy lo que pasa en las Fuerzas Armadas lo conocemos como mucho 500.000 de ciudadanos. 500.000 de ciudadanos en un conjunto de 47 millones de ciudadanos es el desconocimiento absoluto, ¿no? Si eso además le añadimos el tabú informativo que hay, ¿no? Entonces, el problema es que volver a un modelo de servicio militar obligatorio a mí me parece un error, porque creo que no lograríamos conseguirlo, es decir, no lograríamos que los jóvenes fuesen a un servicio militar obligatorio. Pero sí hay un modelo con el que yo estoy muy de acuerdo y es el modelo mixto. En algunos países lo hay, es decir, tienes un núcleo que es altamente profesionalizado, en el cual te gastas una serie de dinero para tenerlo bien armado y bien formado y que pueda actuar fuera de nuestras fronteras cuando se necesite, y siempre vuelvo a repetir, con unos cambios constitucionales que legitimen esos actos y que nos aseguren que esos militares no van a acudir a una zona en conflicto a servir los intereses de quien no deben de servir. Y por otro lado, tienes un núcleo de reservistas, que eso se ha intentado poner en funcionamiento de las Fuerzas Armadas, ha sido un auténtico fracaso, de reservistas bien formados que normalmente suelen servir en las Fuerzas Armadas durante periodos de 10 años. Son personas que trabajan voluntariamente, lo que hacen es que hacen un periodo de formación inicial de 2 o 3 meses y después todos los años o cada 2 años hacen una formación de un mes de actualización. ¿Eso qué te permite? Te permite con un bajo coste tener una cantidad de personas que en un momento dado podrían defender de forma inmediata o cumplir una serie de cometidos de forma inmediata para defender el territorio nacional. Y además te permite gastar poco en el escenario que se supone que no se va a producir, que es la agresión de la que estábamos hablando, pero además te permite estar preparado para ella. ¿Y en qué es en lo que gastas más dinero dentro de que haya que gastar menos dinero en defensa? Es en ese ejército profesional que sí va a tener que actuar fuera de nuestras fronteras en un momento determinado, porque así lo determine el ciudadano, ¿no? Entonces, con este ejército mixto estás perfectamente preparado para el escenario que no se va a producir o el que existen muy pocas posibilidades de que se produzcan, que es el de la agresión externa, porque a día de hoy, al estar en la Unión Europea, por ejemplo, eso genera una disuasión que de forma individual no tendríamos, pero con este ejército tampoco necesitaríamos pertenecer a ninguna organización, porque ya tendrías una bolsa de personas que estarían preparadas para esta agresión externa. Por otro lado, efectivamente, respondiendo a la pregunta, no tenemos a día de hoy una fuerza humana preparada para responder a una agresión externa. Eso es algo que a día de hoy, 125.000 militares y al que podríamos unir 90.000 guardias civiles, lo siento, pero no da para eso. Es más, hablando del tema de Cataluña, que también me ha salido en la pregunta, ni siquiera esos 125.000 militares son suficientes para tomar y controlar Cataluña. Es decir, no son lo suficientes como para controlar ese territorio, por lo cual eso ya no es que no se pueda dar, o no se quiera hacer, es que no se puede, ¿no? Es decir,
Sería una auténtica locura desde muchos aspectos, pero desde luego a nivel militar ni siquiera tenemos ese ejército, porque los 125.000 militares que tenemos ni siquiera son todos de élite, con lo cual evidentemente sería muy complicado. Entonces, efectivamente, a día de hoy estamos gastando muchísimo dinero en un ejército que no está preparado para ese escenario que hablamos de agresión externa, que es un escenario con muy pocas posibilidades de producirse, y que además en muchos casos tampoco está preparado para ese escenario que sí se debe de producir, que es de un 90 o un 90%, que es el de actuación fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque hace un par de años el GEMAT, que entonces era GEMAT, Jefe de Estado Mayor para la Defensa, dijo que como no había presupuesto, pues que no quería tener el 100% del ejército a un 10%, sino quería tener un 10% del ejército a un 100%. Con esto os podéis imaginar la situación que hay en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, creo muy acertada la opinión del compañero. Creo que podríamos buscar un modelo mucho más barato en términos económicos y que además fuese mucho más funcional para las necesidades, y que además nos asegurase bueno, pues el poder defendernos de una agresión externa, que no olvidemos que a día de hoy es un escenario muy complejo de que se pueda producir, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que tener claro, ¿no? No existe una amenaza que pueda generarnos, por mucho que nos vengan que el ISIS, en fin, que vaya a recuperar Al-Ándalus y demás. Bueno, pues podríamos hablar a nivel militar de lo que es el ISIS, pero eso, es decir, esas afirmaciones que salen en televisión son completamente ridículas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es posible. Con respecto al tema catalán, yo fui encerrado, pasé 60 días encerrado, porque dije que jamás participaría en la intervención militar en Cataluña. Es decir, en respuesta a una serie de altos mandos que sugerían que había que intervenir en Cataluña, que habría que declarar el estado de guerra, en fin, hay una asociación militar por ahí, AME se llama, Asociación de Militares Españoles, que va diciendo ese tipo de aberraciones. Bueno, pues yo dije justo todo lo contrario, ¿no? Que no me había hecho militar para intervenir en Cataluña, que desde luego no me parecía una orden legítima y como tal no era susceptible de ser cumplida, ¿no? Entonces, yo solo por eso pasé 60 días de Por esto podéis imaginar la cultura que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el desconocimiento que hablábamos antes, que es otro elemento que hemos hablado, la baja formación del soldado, le genera una enorme indefensión ante este tipo de órdenes. Es decir, nosotros no le hemos dado al soldado las suficientes herramientas como para saber si es o no es legítimo intervenir en Cataluña. Si nosotros le hubiéramos dado toda esa serie de conocimientos de geografía, de historia, de geopolítica, de derecho internacional, de derechos humanos, el soldado sabría si eso es legítimo o no. A día de hoy el soldado no lo sabe. Es más, la mayoría de los soldados piensan que sigue existiendo la obediencia de vida. La obediencia de vida, para el que no lo sepa, es que todos los militares tienen la obligación de cumplir las órdenes que les den, sean cuales sean. Y la realidad es que eso ya no existe. Pero culturalmente las Fuerzas Armadas sigue existiendo. La mayoría de los soldados piensan que es así. Entonces, evidentemente, si en el día de mañana a alguien se le cruzase un cable y bueno, pretendiese tomar algún tipo de acción en Cataluña, seguramente la mayoría de los militares le seguirían, ¿no? Podríamos hablar de la Semana Negra que se dio en Cataluña a principios del siglo pasado, y cómo militares intervinieron en Cataluña, en Barcelona, sin saber para lo que estaban participando. Es decir, fueron completamente engañados, ¿no? Muchas veces al soldado, si el soldado mañana se decide que intervenga en Cataluña, no va a saber que va a intervenir en Cataluña. Sencillamente le van a dar la orden de que se suba al camión, se va a subir al camión y se va a encontrar en Cataluña, ¿no? Y bueno, creo que afortunadamente, como digo, no tenemos esa capacidad para ejercer esa intervención, pero si se diese, me parece que sería un daño terrible a la marca, ya no solo a Cataluña, que por supuesto, ya no solo al problema catalán, que por supuesto, sino un daño terrible a la marca España, ¿no? Porque dentro de todo el abanico de escenarios que se pueden dar, resumiendo 3 puntos de situación, uno es que no pasa absolutamente nada, es decir, que entremos con nuestros carros de combate, esos que muchas veces no funcionan, pero bueno, que no disparan.
y los catalanes se vuelvan locos al ver esos carros de combate y digan, jolín, yo me siento español, yo no sé cómo no habéis hecho esto antes, porque ahora es cuando realmente me siento español, esto es fantástico, ¿no? Se puede dar esa opción, ¿no? La segunda opción es que efectivamente entremos en Cataluña, los catalanes nos odien y sientan mucho más temor hacia las Fuerzas Armadas, pero que tampoco pase nada. Es decir, que sea algo, una intervención, como dicen desde la Asociación de Militares Españoles, limpia. La segunda, o sea, la tercera, perdón, es que se produzca una resistencia civil, es decir, ejemplo, Tiananmen, un señor se pone delante de un carro de combate y ¿qué haces? Lo pasas por encima, detienes el carro, en fin. Y la tercera es que haya un cierto conflicto armado, mayor o menor, pero que haya un conflicto armado. Bien, descartando el primero de los escenarios que he hablado, que desde luego no se va a producir, y es el de meter los carros de combate en Cataluña y que todos empiecen a amar a España al día siguiente. Bien, el segundo, que es el mejor de los escenarios posibles, es decir, que introduzcamos los carros de combate en Cataluña, que generemos un gran odio y crispación, pero que no pase absolutamente nada, que no vaya ni un solo tiro. Me parece que sería una intervención terriblemente dañina para España. Porque ver las imágenes en la CNN de los carros de combate por las Ramblas, o sea, no se me ocurre mayor aberración, ¿no? Bien, pues el ministro de Defensa en las elecciones catalanas en septiembre habló de forma condicional de esta intervención, es decir, introdujo la intervención militar en Cataluña o la posibilidad de que esta intervención militar en Cataluña se diese en mitad de la campaña electoral. Esto me parece una auténtica aberración. Y creo que es un problema porque luego nos hace mucho daño a los militares, ¿no? Muchas veces este tipo de comentarios son los que hacen pensar que todos los militares somos tal o somos pascual. Pero bueno, en fin, respondiendo al tema de Cataluña, se podría dar, pero ya digo, como no tenemos capacidad, no creo que se dé. Y aparte, si leéis lo que pasó en el 23F, casi todos los capitanes generales querían dar el golpe de Estado, deseaban dar el golpe de Estado. Y la pregunta es, ¿qué les frenó? El dinero, el estatus. Al final, cuando tú ganas un dinero, tienes un estatus. El hacer una intervención requiere un riesgo, ¿no? Entonces, por suerte, toda esta serie de pseudo-franquistas al final son cobardes, ¿no? Porque se quiera o no se quiera, el dinero pesa mucho. Y al final decidieron no hacer nada. Y a día de hoy pasaría lo mismo. Bono, en sus memorias este año, publicaba cómo varios militares quisieron hacer un pronunciamiento en el año 2006-2007, cuando se estaba gestando el estatuto en Cataluña. Un pronunciamiento, a mí la palabra ya me da miedo, ¿no? No hablamos de un pronunciamiento militar, sino hablamos de un pronunciamiento mediático, pero es un pronunciamiento, ¿no? Entonces, de hecho, alguno, cuando le intervinieron las comunicaciones, hablaba de que el rey se tenía que ir de España y que, en fin, había que instaurar otro régimen, ¿no? Si el rey no era capaz de terminar con el problema catalán, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir que el problema es muy importante a nivel ideológico de todas las Fuerzas Armadas, ¿no? Julián. Sí, tú. Sí, bueno, a mí me encanta volver a hablar con un militar ilustrado. Que siga siendo militar, por cual está bien. Y también ponemos, y vemos porque está sentado entre dos, digamos, instituciones políticas que tienen que hacer en este asunto. La historia no. Vamos a ver, el Partido Comunista, el marxismo, tiene unos antecedentes de análisis militar muy interesantes. O sea, Federico Engels era llamado el general, porque seguía todas las situaciones. Vamos a ver, al final, todas las guerras imperialistas de los finales del siglo XIX y tal, ¿no? Están reseñadas y hay unos cuadernos especiales militares porque hacía crónicas y además las seguía, ¿no? Las seguía con cierta cabeza, o sea, que elemento geoestratégico. Por cierto, lo que me alegra es ver que tú tienes, yo creo que mucho futuro de tipo estratégico. O sea que hacia dónde pueden ir los tiros, ¿no? Estoy desempleado a día de hoy, ¿eh? Yo digo porque por la parte que yo te he seguido en el público, ¿no? Sí. A ver qué cosas opinabas. Dijo, la presencia es coherente con lo que he ido leyendo, ¿no? Eso, analizar cosas que estaban pasando y estaban, ¿no? Y analizarlas
de cierta manera. O sea que yo creo que en eso nosotros los comunistas, ¿no?, tenemos que aprender, que volver a aprender. Pero, pues si te ha dado todas las cuestiones históricas, que creo que les salido, bueno, aquí al final de la sublevación fascista de 39, desde nada de guerra civil, sublevación fascista, o sea, yo, los términos, bueno, o cruzada o guerra santa, según un juez militar dijo en Intereconomía hace bien poco, que por cierto sigue siendo militar y no lo han expulsado. Eso se lo dejo a otros, ¿no? Pero en principio, vamos a ver, sí que con un peso que fue teniendo a lo largo de la guerra, a lo largo de las operaciones, ¿no?, el Partido Comunista, que era nada, al principio tenía un peso muy alto, se lo achacan lo que sea, pero al final un militar de carrera, que es Cordón, ¿no?, fue el subsecretario del ministerio, ¿no? Porque, claro, lo que había pasado no es que se sublevó el ejército, es que una parte del ejército se sublevó contra las tradiciones liberales del ejército de todo el siglo XIX. Lo que has contado se ha alargado en todo el siglo XIX. O sea, el ejército no era en absoluto. O sea, estaban los africanistas, que eran, claro, los colonialistas, y todo el mundo los tenía catalogados, ¿no? Efectivamente ganaron, porque además estaba Hitler, Mussolini, etcétera, etcétera. Pero, hombre, la anécdota todo el mundo la sabe. O sea, Franco mató el 17 de julio a un primo hermano suyo, a la Fuente Bahamonde. ¿Por qué? Porque la Fuente Bahamonde era un señor que no se sublevó con él y dirigía el aeropuerto, no el de la Lache, uno de los de Melilla, ¿no? Lo sublevó y lo mató. Yo es que he convivido con un hermano de esta persona, que Enrique de la Fuente Bahamonde, general de aviación durante todo el franquismo después, que le tenía, digamos, dicho a Franco, me vengaré de ti. O sea que ahí había toda clase de cosas, pero el ejército no ha funcionado nunca en este país de una manera, yo diría, unitaria. O sea, de la misma manera, y sobre eso pues habrá que volverlo a recordar, ¿no? Porque en un momento dado, ya digo, a mí me tocó hacer el servicio militar. Todas muchas cosas que se han dicho, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo que aquí hay muchas cosas que hay que abordar, ¿no? Pero, ¿cómo me tocó? Yo era teniente, ¿no? Y fui degradado, porque había una cuestión que éramos los de milicias militares, pues yo era teniente, el cuerpo de ingenieros navales, marina, me detuvieron, estuve en Carabanchel y claro, marinero de segunda a terminar el servicio militar, ¿no? Y además castigado. Y se pudo observar muchas cosas, y hablábamos, claro, éramos varios ingenieros, ¿no? Y hablábamos con los oficiales cómo estaban las cuestiones en el año 66 y 67. Hicimos un informe al partido que, si nos lo éramos no sabido otros, había muchísimos en aquel momento universitarios represaliados, ¿no?, con esta situación. En África, y hicimos un informe, y teníamos organización en Cartagena en todas las unidades. O sea, lo teníamos. Nosotros estábamos, digamos, con aquello organizado. Hicimos un informe y como había 3 tenientes prochinos, ¿no?, dentro de la organización, de las 40 y tantas personas, se recogieron por un descuido y íbamos siguiendo a ver a dónde llegaba hasta el despacho del almirante, no el tal informe. Si nos llegan a coger allí no hubiera habido ninguna broma, en la época aquella. Vamos, quiero decir que esa preocupación existía, y a mí lo que me dijeron, o sea, cuando me incorporé, cuando los 1 de mayo, ¿no?, eran ilegales totalmente. Es, bueno, ¿y qué hago? Si me sacan en formación, como tú has dicho, me suben, me bajan, no, me dan un arma y te pones delante de tal. Y lo que me dijo mi responsable político, pues tú coges, me cargas el arma, ¿no?, y te pones al oficial. Y después ya veremos qué pasa. Ya veríamos. Esas eran las consignas, no había ningún tipo de bromas sobre ese tipo de asuntos. Bueno, termino y perdona por el hoy. No, me parece muy interesante. A mí me parece, vamos a ver, que tú estés aquí no es una casualidad, ¿no? Ni fue una casualidad, como habéis dicho, que pasó más o menos después del 23F, ¿no? En mi opinión, y luego hablar de la transición, porque la transición, y a mí me parece que eso tenemos que empezar a elevarnos por encima de las palabras muy repetitivas sobre si la transición se hizo o no se hizo, ¿no? Digo, la transición, el partido sí que tenía las cosas muy claras de cómo estaba, más o menos, el ejército, o sea, tenía suficiente información, y si en un momento dado hay cosas que se van más para adelante o más para atrás y tal, pues es que hay motivos, ¿no? Y otra cuestión es que se cogen riesgos o no se cogen, y luego pasan cosas, pero todo eso es mucho más complicado, ¿no? Que aquí todo falla porque la transición no fue en un sentido. Habrá que mirarlo, también militarmente habrá que mirar qué más. Yo creo que estamos ante una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque, digamos, ahora mismo, pues hay que aprovechar, ¿no? Que es que los ejércitos europeos estos, americanos, y los señores de
la OTAN no, están en guerras imperialistas y están actuando en guerras imperialistas, neocolonialistas, porque no hay más que ver el tipo de países donde están desarrollando las cuestiones. ¿Y qué digo? ¿Cuál digo la oportunidad? Puesto que, perdón por la palabra, ¿no? Como muchas veces en los sitios donde hay dictaduras militares, ¿no? Hay la chulería de decir, es que nosotros somos los mejores y tal, ¿no? Así cayeron los griegos, así cayeron los argentinos y así caen muchas veces, porque hay, digamos, una cuestión terrible puede convertirse en una oportunidad. A mí me parece, yo estoy casi convencido de que va a haber algún tipo de intervención. Ya la hay, o sea, el ejército español no has mencionado, me parece, los del Líbano, que están en pleno frente de batalla. Y a los que parece ser que últimamente, hace 2 o 3 días, han dicho, bueno, para liberarlos les daremos más responsabilidades a nuestro cuerpo expedicionario ONU, no sé qué hay tal, en Líbano. Pues eso va a empezar a haber errores, digamos, de muchos tipos. Veremos qué pasa, ¿no? Sí. Pero a lo mejor la actividad de Sara Respondona o el aprendiz de brujo no funciona. Porque muchas veces las cosas ocurren. Y ya veremos un poco, le digo, cuando yo digo que tú, yo veo que no es una casualidad, es que me parece que tú representas a algo que está ocurriendo en el ejército. Y no estás tan insolitario. ¿No? Y sepas o no sepas. Y esto, vuelve a poner cosas de encima. Termino y perdón por el rollo, pero aquí, para mí, la juventud comunista, ¿qué cuestión tiene? La juventud comunista tiene mucha gente en la universidad. Y en este momento, digamos, una parte del ejército, sobre todo los oficiales, ¿no?, tienen que estar más tecnificados y pasan por la universidad, cosa que no pasaba en otros clubes, ¿no? Entonces, ahí se trata de que los jóvenes comunistas universitarios sepan muy bien cómo tratar ese problema. Se enteren mucho, estudien mucho, que porque tendrán que acercarse a los oficiales, ¿no? Aparte del problema de la tropa, ¿no?, están los oficiales, ¿no?, que son los que terminan por manejar. Entonces, ahí hay un trabajo a hacer que se hizo en otras condiciones y en otro tiempo. Y ese tipo de trabajo, ya digo que hay que contar con que el ejército, digamos, en este momento, sea lo que sea que pensemos, tiene una parte muy tecnificada, lo cual significa que peso, lo que estoy hablando contigo, pero hay mucho que discutirlo, ¿no?, puede tener el pueblo en armas, o sea, el servicio militar obligatorio que teníamos en nuestra época, y que el peso tiene que tener un cuerpo muy tecnificado e identificado. A mucho discutir, pero en todo caso sí que es una contradicción, o sea, es necesario que haya, digamos, gente enterada, no burros absolutos de tal, y entre los oficiales, ¿no?, que, digamos, la tropa también esté algo más tecnificada, o sea, a un tanque ahora no se mueve de cualquier manera, como tú sabes, ¿no? En Marina te diré cómo están las cuestiones. Entonces, no tenemos combustible para movernos, pero bueno. Ya ocurría, el general Franco, ¿no?, se fiaba del ejército que tenía los, ya sabes, la munición, ¿no?, a 400 kilómetros de los tanques de la corazada. O sea que ya sabía cuándo les podías poner en marcha y cuándo les podías poner. En cualquier caso, creo que es importante, muy importante, hablando de lo que estamos hablando, no sé si es prematuro, pero esto, el Partido Comunista tiene que empezar a pensar en estas cosas, ¿no? Y nada más, y porque esto va a ayudar, digamos, a que cambien las cuestiones. Lo que se ha mencionado del caso de Rusia, de Suiza y del caso de Israel, ¿no?, bajo el total capitalismo, o sea que hay formas de ejército en armas que no son el cambio absoluto para otras cuestiones, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Ese acercamiento es muy importante. En este momento, para, digamos, la oficialidad, las juventudes, yo creo que tienen un papel que lo harán o no lo harán, depende de cómo nos interesemos, y adelante, y espero que no sea la última vez que nos veamos. Muchas gracias por venir, y sobre todo porque yo creo que no vas a perder. Con lo que te ha pasado, ya veremos en el futuro. O sea, los generales no se hacen únicamente dentro de... Sí. Comentar que yo creo que es muy importante lo que has dicho, yo creo que es muy acertado. Yo creo que hay dos cuestiones muy importantes que se desprenden de lo que has dicho. Lo primero, que debemos de despolitizar el ejército, es decir, el ejército, las Fuerzas Armadas son un componente más de la sociedad,
y no debe de tener ningún tipo, no se debe desprender ningún tipo de ideología política de él. Y por tanto, yo llegaría mucho más allá. No necesitamos que haya comunistas que en la universidad se acerquen a los oficiales que están en el ejército. Necesitamos comunistas que sean oficiales del ejército. Porque el ejército es de todos, y en el ejército tiene que haber comunistas, tiene que haber socialistas, tiene que haber gente de derechas y tiene que haber gente de absolutamente todo tipo de ideología. Es decir, necesitamos que la intelectualidad, que una gran parte de la intelectualidad le ha dado la espalda al ejército, vuelva a contar con el ejército y no le transmita a su hijo esa imagen negativa que se va transmitiendo de padres a hijos de ese ejército represor, sino que le transmita la imagen de que queremos un ejército nuevo, queremos un ejército que cambie, queremos un ejército que esté al servicio de los ciudadanos, y para ello es muy importante que dentro de un tiempo, dentro de 10 años, de 20 años, de 15 años, por supuesto, haya un porcentaje de oficiales comunistas, y haya un porcentaje importante de oficiales socialistas, y haya un porcentaje importante de oficiales de centro. Lo que no podemos tener es la cúpula militar que sea de ultraderecha. O sea, eso no lo podemos tener. Con esto quiero decir que no debe de haber militares oficiales de ultraderecha en las Fuerzas Armadas. No, también, claro que sí, pero en el porcentaje en el que le corresponde. Si en la sociedad la ultraderecha representa el 2%, o el 5%, o el 10%, me da lo mismo, las Fuerzas Armadas deben de representar el mismo porcentaje. Lo que no puede ser es que tú tengas que la ultraderecha represente el 10% de la sociedad y en la cúpula militar sean el 95%. Eso desde luego genera una disfunción, una tensión que no debe de ser. Efectivamente, pues es muy importante, ¿no? Y es muy importante además recuperar la imagen de esos militares, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar la imagen de todos los militares que se han comentado aquí y también, por supuesto, de los húmeros, ¿no? Yo creo que, efectivamente, partiendo del conocimiento, y esto lo ha dicho muy bien Javier, es que la mayoría de los ciudadanos, el relato que ha hecho Javier lo desconocen por completo. Es decir, no saben quiénes han sido nuestros militares, no saben que ha habido muchos militares que han sido progresistas, que han sido de izquierdas y que han querido cambiar las Fuerzas Armadas y que no lo han conseguido, que han perdido esa batalla. Bien, por esa batalla que se ha perdido, no puede ser que nosotros sigamos renunciando a combatir en ese frente, ¿no? Al revés, tenemos que redoblar los esfuerzos y tenemos que intentar que las Fuerzas Armadas sean oficiales de todas las ideologías políticas y por supuesto comunistas. Tiene que haber oficiales comunistas. Sería muy sano y muy saludable, ¿no? Entonces eso